Hay algo que está ocurriendo en tu vida amorosa y tal vez todavía no has encontrado las palabras exactas para nombrarlo. No es que ya no quieras amar, no es que estés rota o que algo en ti se haya dañado sin remedio. No es frialdad, no es cinismo. No es que hayas construido un muro tan alto que nadie pueda cruzarlo. Es algo mucho más profundo que eso. Algo que la mayoría de personas a tu alrededor no podría comprender. Aunque se lo explicaras durante horas, lo que está ocurriendo es que tú ya no eres la misma persona que comenzó este camino. Y cuando una persona cambia desde adentro, desde el lugar donde se forma la conciencia misma, el amor también tiene que cambiar. La forma en que lo buscas cambia. La forma en que lo recibes cambia. La forma en que lo reconoces cambia. Y de repente los patrones que antes funcionaban y te servían, las dinámicas que antes te parecían normales, los tipos de conexión que antes te llenaban, dejan de tener sentido, dejan de resonar. Y eso que la sociedad podría llamar distanciamiento o dificultad para comprometerse, en realidad es algo completamente diferente. Es una reconfiguración del corazón. Quiero que por un momento te permitas escuchar esto sin defender nada, sin tratar de encajar lo que voy a decirte en lo que ya sabes, sin buscar la razón o la excepción. Solo permítete sentirlo. Si esto resuena contigo, por favor suscríbete al canal para seguir este camino juntos. Lo que vas a comprender hoy no viene de un libro ni de una fórmula. Viene de algo que ya vive en ti y que está esperando ser reconocido. Respira profundamente y permite que este momento sea un poco más amplio, porque lo que te pasa en el amor no es un defecto, es una señal de tu avance. Existe una experiencia que muchas personas despiertas describen con una mezcla de confusión y culpa. Dicen que sienten que ya no pueden conectar de la misma manera que antes, que las conversaciones superficiales los agotan en minutos, que se sientan frente a alguien que parece perfecto sobre el papel, amable, estable, atractivo, y sin embargo sienten un vacío inexplicable, como si estuvieran dos personas hablando desde frecuencias distintas, como si las palabras llegaran, pero algo esencial no pudiera cruzar el espacio entre ellas. Y entonces viene la culpa, el pensamiento de que algo está mal contigo, de que eres demasiado exigente, demasiado complicada, demasiado difícil de amar, de que estás saboteando tu propia felicidad con estándares imposibles que nadie podría cumplir. Pero eso no es verdad, y hoy quiero que lo sepas con absoluta certeza y tranquilidad. Con cada célula de tu cuerpo, no estás siendo exigente, estás siendo honesta con una frecuencia que has alcanzado. Y esa frecuencia ya no puede fingir que algo le llena cuando no lo hace. Ya no puedes sostener una conexión que exige que seas menos de lo que eres. Ya no puedes regresar a los lugares donde tenías que encoger tu sensibilidad, silenciar tu intuición o moderar tu profundidad para que otra persona se sintiera cómoda. Eso que antes llamabas adaptarte, ahora lo reconoces como rendirte a ti misma. Y algo dentro de ti ya no está dispuesto a pagar ese precio. El despertar espiritual, ese proceso que muchas personas viven sin tener un nombre para él, ese proceso que llega como una crisis, como una pérdida, como una enfermedad, como una noche oscura del alma, lo que hace fundamentalmente es reordenar por completo todas las prioridades de tu conciencia. Y cuando las prioridades de la conciencia cambian, todo lo que depende de ellas también cambia, incluyendo especialmente el amor. Quiero que exploremos esto juntas hoy. Quiero que miremos con honestidad y con ternura por qué las personas que están despiertas viven el amor de una manera diferente. No mejor ni peor, diferente. ¿Y por qué esa diferencia, aunque duele y a veces se siente como una condena, en realidad es muy hermosa? Es una de las formas más hermosas en que el universo te está diciendo que ya no eres quien eras. Hay algo que ocurre muy temprano en el camino del despertar y que sienta las bases de todo lo que viene después en el amor. Ocurre cuando una persona comienza a desarrollar lo que las tradiciones describen como sensibilidad energética, esa capacidad de percibir no solo lo que otra persona dice, sino lo que irradia y lo que calla, lo que lleva en las capas más hondas de su campo. Antes del despertar, la mayoría de personas se enamora principalmente de lo que ve, de la historia que alguien presenta, de la imagen que proyecta, de la forma en que se comporta en los primeros encuentros. Hay una capa de superficie que puede ser genuinamente atractiva,
y que puedes sostener una relación durante meses, incluso años, sin que nadie note lo que está debajo de ella. Pero cuando la conciencia se expande, cuando la glándula pineal comienza a despertar y con ella la percepción sutil, esa capa de superficie pierde su poder de seducción. No desaparece, pero ya no es suficiente porque ahora puedes sentir lo que hay detrás de ella. Puedes sentir si hay coherencia o contradicción entre lo que alguien dice y lo que vibra. Puedes sentir el peso de los traumas no sanados, los miedos disfrazados de fuerza, y la distancia entre lo que alguien cree de sí mismo y lo que realmente está procesando en su interior. Eso que debería ser un don, y que en realidad lo es, a veces se siente como una maldición porque significa que no puedes descansar en la superficie. Significa que casi desde el primer encuentro con alguien, tienes información que la otra persona todavía no ha integrado sobre sí misma, que ves capas que ella misma no reconoce en su ser, sientes heridas que ella quizás lleva años negando. Percibes el potencial de lo que podría ser junto al patrón de lo que probablemente repetirá. Y todo eso llega antes de la primera cita, antes de la primera conversación profunda, antes de tener tiempo para construir nada. ¿Cómo te enamoras de esa manera? ¿Cómo abres el corazón sabiendo tanto y tan pronto? Esta es una de las preguntas más honestas que existe en el camino espiritual, y la respuesta no es que no puedas enamorarte. La respuesta es que el enamoramiento para ti ya no puede comenzar en la superficie. Tiene que comenzar en el alma. Tómate un momento ahora mismo. Respira. Deja que el cuerpo se suelte un poco, que los hombros desciendan, que la mandíbula se afloje. Deja que este espacio sea seguro para reconocer algo que tal vez llevas tiempo sintiendo, pero no te has dado el permiso absoluto de nombrar. ¿Cuántas veces has estado con alguien que parecía perfecto desde afuera y has sentido ese vacío inexplicable? ¿Cuántas veces te has sentado en silencio junto a alguien y has notado que la soledad dentro de ti no disminuía, sino que aumentaba? ¿Cuántas veces has salido de una conversación que debería haberte llenado sintiéndote más vaciada que antes? No es que estés rota, es que tu sistema ya no acepta conexiones que no tengan sustancia real. Tu corazón ya aprendió la diferencia entre calor y profundidad, y ahora no puede conformarse con el calor si la profundidad no está presente. Y aquí hay algo aún más profundo que necesito que comprendas. Las personas despiertas no solo cambian en lo que buscan en el amor, cambian en lo que son capaces de tolerar dentro de él. Y esto es quizás el cambio más difícil de todos, porque toca algo que durante mucho tiempo se confundió con amor. Pero en realidad era otra cosa. Durante años, tal vez décadas, muchas personas en el camino del despertar sostuvieron relaciones basadas en una dinámica que conocen muy bien, aunque nunca le hayan puesto nombre. La dinámica de cuidar al otro a costa de sí mismas, de intuir las necesidades del otro antes de que las expresara, de moderar su propia luz para que el otro no se sintiera opacado, de callar su verdad para preservar la paz, de minimizar su sensibilidad para no ser llamada exagerada o intensa. Esa dinámica no era amor, aunque se sentía como amor. Era un programa, un patrón aprendido muy temprano en la vida, quizás en la infancia o en relaciones anteriores, que decía que para ser amada tenías que ganarte el amor siendo útil, siendo calmante, siendo la que sostiene y nunca la que pide ser sostenida. Y ese programa funcionó muy bien durante mucho tiempo. El mundo lo reforzaba constantemente. Las personas a tu alrededor te decían que eras maravillosa, que eras la columna, que eras tan fuerte. Y había una parte de ti que se sentía vista en eso, que encontraba valor en ese rol, que construyó una identidad alrededor de él, pero el despertar lo desmantela todo. Porque cuando la conciencia se expande, cuando comienzas a ver con más claridad quién eres realmente, más allá de todas las cosas, más allá de los roles y las expectativas, más allá de lo que aprendiste que debías ser, empiezas a reconocer ese patrón por lo que es y empiezas a sentir el peso que ha tenido en ti, el agotamiento de años dando desde un lugar vacío, el dolor de haber necesitado y nunca haber pedido, la soledad de estar rodeada de personas que te necesitaban pero que no te conocían. Y desde ese reconocimiento ya no puedes volver al mismo viejo patrón, no porque no quieras, sino porque tu cuerpo ya no lo permite, porque algo en ti se ha reconfigurado. Y ahora, cuando estás en una dinámica que te pide que te hagas pequeña,
que te pide que cuides sin ser cuidada, que te pide que calles lo que ves, tu sistema nervioso lo registra como una alarma, no como incomodidad, como una alarma real. Y eso cambia todo en el amor, porque significa que ahora solo puedes amar desde la igualdad, desde un espacio donde puedas ser tan entera como el otro, donde puedas hablar de lo que sientes sin que se convierta en una carga, donde puedas recibir cuidado sin sentirte en deuda, donde puedas brillar sin que eso amenace a la otra persona. Y ese tipo de espacio no es fácil de encontrar, no porque no exista, sino porque requiere que ambas personas estén en un nivel similar de conciencia, que ambas hayan hecho el trabajo interno, que ambas puedan sostener la profundidad sin huir de ella. Y la realidad es que no todo el mundo está ahí todavía. No hay juicio en eso. Cada alma llega a su propio tiempo. El proceso de despertar no tiene un horario fijo ni un camino único. Pero la verdad es que, cuando tú ya has caminado cierto trecho, cuando ya has integrado ciertas comprensiones, cuando ya no puedes regresar a quien eras antes, las prioridades son muy diferentes. Las personas que todavía no han comenzado su proceso representan una frecuencia diferente a la tuya, y las frecuencias diferentes pueden coexistir, pero no pueden fusionarse sin que una de ellas se ajuste a la otra. Y tú ya no puedes ser la que se ajusta hacia abajo. Permítete sentir eso sin culpa. Reconoce que no es arrogancia, no es soberbia, no es que te creas superior a nadie. Es simplemente que hay un lugar al que ya llegaste, y no puedes abandonar ese lugar voluntariamente sin lastimarte profundamente. Es como pedirle a una mariposa que regrese al capullo. No es que no quiera, es que ya no cabe. Respira. Permite que eso aterrice. Ahora quiero hablarte de algo que pocas personas se atreven a nombrar con honestidad en el camino espiritual. Quiero hablarte de la soledad del despertar en el amor, porque existe, es real, y no merece ser romantizada ni ignorada. Hay momentos en este camino en los que la soledad se siente tan pesada que te preguntas si el precio fue demasiado alto. Te miras al espejo y ves a alguien que ha crecido enormemente, que ha sanado capas que otras personas ni siquiera saben que tienen, que percibe el mundo con una profundidad que la mayoría no imagina. Y al mismo tiempo ves a alguien que está sola de una manera que no sabe explicar. No sola por falta de personas. Quizás tienes familia y amigos, pero estás sola en el sentido de que hay una parte de ti, la parte que ha despertado, la parte que ve y siente en frecuencias que otros no registran. Esa parte todavía no ha encontrado a otro ser humano que la conozca completamente, que la sostenga completamente, que la vea completamente. Esa soledad es real y merece ser honrada antes de ser reencuadrada. Sé que hay días en los que pesa muchísimo en ti, días en los que ves a otras personas enamorarse con una facilidad casi irresponsable, comprometerse sin tanto cuestionamiento, construir vidas juntas desde una simplicidad que tú ya no puedes alcanzar. Y hay una parte de ti que los envidia, no la parte despierta, sino la parte humana, que todavía recuerda cómo era más sencillo antes. Cuando no veías tanto, cuando no sentías tanto, cuando podías enamorarte fácilmente y sin tanto peso, cuando podías enamorarte del personaje sin percibir la herida detrás de él. Esa añoranza no significa que estés retrocediendo, significa que eres humana. Y ser humana y estar despierta al mismo tiempo es de los ejercicios más exigentes que existe. Pero hay algo que las tradiciones espirituales describen de maneras distintas y confluyen en una comprensión fundamental. Esa soledad no es tu destino final, es simplemente tu gran antesala. Es el espacio que se crea cuando una persona limpia lo que ya no le pertenece, cuando suelta los patrones que ya no la representan, cuando deja ir las conexiones que la mantenían ocupada pero no la nutrían. Ese espacio vacío y ese silencio en el corazón no es ausencia de amor, es preparación para un amor de una calidad que tu antiguo yo no habría podido reconocer ni recibir. Imagina por un momento una habitación vaciada completamente. Todo lo que antes la llenaba ha sido sacado. Lo viejo, lo acumulado, lo que ya no servía. La habitación está vacía, y en ese primer momento, esa vaciedad puede sentirse como pérdida. Pero esa misma vaciedad es la que permite que entre algo completamente nuevo, algo que nunca habría encontrado lugar si el espacio no se hubiera creado primero. Tu corazón es esa habitación, y la soledad que sientes no es el fracaso de tu historia amorosa. Es el espacio sagrado que se abrió en ti,
para recibir algo que todavía no tiene nombre, pero que ya está en camino. Hay otro aspecto de esto que quiero que exploremos juntas, porque creo que toca algo que muchas personas despiertas viven sin atreverse a confesarlo ni a sí mismas. Las personas que están en el proceso de expansión de conciencia muchas veces experimentan lo que podría llamarse una inversión de la necesidad en el amor. Durante mucho tiempo, la necesidad de amor era la fuerza motriz de las relaciones. Se buscaba al otro para llenarse, para no estar sola, para tener identidad, para validarse a través de la mirada de alguien que eligiera quedarse. Eso es comprensible. Es incluso hermoso a su manera, porque nace de la verdad de que los seres humanos necesitamos conexión. Pero cuando el despertar avanza y la persona comienza a encontrar su propio centro, cuando aprende a generarse internamente la validación, la paz y la completitud que antes buscaba afuera, algo extraño comienza a ocurrir. La necesidad disminuye, no el deseo, sino la necesidad. Y esa diferencia es enorme. Cuando el amor ya no nace de la necesidad, sino del deseo, cambia completamente su naturaleza. Ya no hay urgencia que nuble la percepción. Ya no hay miedo a la soledad que empuje hacia conexiones que no son reales. Sabes en el fondo que no son para ti. Ya no hay prisa por ocupar el espacio vacío con lo que sea, porque el espacio vacío ya no se siente como amenaza, sino como una posibilidad poderosa. Pero también es desconcertante, porque la persona que ha llegado a ese lugar se da cuenta de que el amor, para ser real, tendría que ser elegido de forma completamente libre. No como respuesta a una necesidad, no como solución a una gran soledad, sino como una elección genuina, consciente, hecha desde la plenitud y no desde el vacío. Y ese tipo de amor, elegido desde la libertad y la completitud, es el amor más hermoso que existe, pero también es el más raro. Requiere que ambas personas hayan llegado a ese mismo lugar de interior completitud, que ninguna esté usando a la otra para tapar un hueco, que ambas puedan estar solas consigo mismas y aún así elegir estar muy juntas. ¿Comprendes ahora por qué no puedes enamorarte como antes? No es que ya no puedas amar, es que ahora solo puedes amar desde el nivel en el que realmente vives. Y ese nivel requiere una reciprocidad de una profundidad que no todos han alcanzado todavía. Tómate un momento, respira lentamente, siente el espacio que existe en tu pecho. No lo llenes con pensamientos ni conclusiones, solo siéntelo. Ese espacio es tuyo, es un espacio limpio, un espacio despejado y preparado. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas despiertas experimentan y que puede ser profundamente confuso. Quiero hablarte de las conexiones del alma, de esos encuentros que llegan con una intensidad que no tiene explicación lógica. Se sienten como un reconocimiento más que como un descubrimiento, como si ya hubieras conocido a esa persona antes en algún lugar que tu propia mente no puede ubicar. Las tradiciones espirituales hablan de contratos del alma, de encuentros kármicos, de conexiones que trascienden el tiempo y el espacio lineal. Y aunque no puedo decirte con certeza cómo funciona ese mecanismo desde una perspectiva verificable, lo que sí puedo decirte es que muchas personas despiertas describen el mismo fenómeno con una consistencia que resulta imposible de ignorar. Describen conocer a alguien y sentir de inmediato luz. Sienten que esa persona les resulta familiar en un nivel que no tiene nada que ver con haberla visto antes. Describen conversaciones que en pocas horas tocan profundidades que con otras personas no se alcanzan en años. Describen una resonancia, una vibración específica en el pecho, una sensación de que algo importante está ocurriendo, algo que va más allá de la atracción ordinaria. Y también describen la complejidad de esas conexiones, porque no todas las conexiones del alma son tranquilas. Muchas de ellas llegan con una intensidad que puede confundirse con caos. Hay conexiones que sacuden todo lo que creías que estaba asentado. Hay encuentros que activan heridas que pensabas sanadas. Hay personas que llegan a tu vida y en cuestión de semanas te ponen en contacto con aspectos de ti misma que habías enterrado con cuidado. Eso es una conexión del alma. Y es reveladora. No es que sea perfecta, es que es reveladora. Y las personas despiertas lo reconocen. Reconocen cuando un encuentro tiene esa cualidad de espejo, cuando a alguien no solo les gusta, sino que les revela algo sobre sí mismas que necesitaban ver. Y esa capacidad de reconocimiento, aunque es un regalo enorme, también complica el amor de maneras que las personas no despiertas no experimentan.
porque al percibir ese nivel de gran profundidad en un encuentro, también puedes percibir cuando tiene fecha de vencimiento, cuando alguien llegó a tu vida para cumplir una función específica en tu proceso, pero no para quedarse, cuando la conexión es profunda, pero no está destinada a convertirse en tu compañía de vida. Y eso implica a veces dejar ir personas que amaste profundamente, no porque fallaron o la conexión fuera un error, sino porque ambas almas completaron todo su camino, lo que vinieron a completar juntas. Y ahora el camino de cada una va en dirección diferente. Las personas despiertas aprenden a hacer duelos de una manera distinta. Aprenden a honrar lo que fue sin necesitar que haya sido diferente. Aprenden a soltar sin necesitar que la historia haya terminado de otra manera. Aprenden a integrar la experiencia sin necesitar un culpable. Y ese proceso, aunque es una de las formas más maduras de avanzar, al relacionarse con el amor y la pérdida, también es solitario de manera particular, porque pocas personas alrededor comprenden cómo se puede amar profundamente a alguien, dejarle ir con paz y no estar destrozada por ello. La sociedad espera drama, espera amargura, espera que el fin de algo importante deje una cicatriz visible que justifique la importancia de lo que fue. Pero tú has aprendido que el amor que fue real no necesita herir. No necesita convertirse en herida para probar que existió. Puede convertirse en gratitud, en comprensión, en un capítulo que se cierra con respeto y que libera a ambas personas para continuar su camino hacia lo que les corresponde. Y eso también es diferente. Y eso también te hace sentir sola en medio de la gente. Y eso también es una señal de hasta dónde has llegado. Quiero que respiremos juntas un momento, que dejes entrar aire puro, que permitas que todo lo que estamos explorando se asiente en tu cuerpo, no como información, sino como reconocimiento de algo que ya sabes. Hay algo más que quiero que veamos, algo que creo que es una de las claves más importantes para comprender la experiencia amorosa de las personas despiertas y que pocas veces se nombra con la claridad que merece. Las personas que están en el camino del despertar han desarrollado mucha independencia, quieran o no, una relación con su propia compañía, que es completamente diferente a lo que la mayoría experimenta. Y esa relación cambia de raíz la manera en que se acercan a otra persona. Cuando alguien no sabe estar consigo mismo, cuando el silencio interno es incómodo, cuando la quietud produce ansiedad, busca al otro principalmente como distracción, como ruido, como algo que llene un espacio que simplemente no puede habitar estando solo. Y eso no es un defecto moral, es una etapa del desarrollo humano, pero genera relaciones construidas sobre la necesidad de escape, más que sobre la elección genuina de compañía. Las personas despiertas han tenido que aprender a estar con ellas mismas de maneras que la mayoría evita activamente. Han tenido que sentarse con sus propios pensamientos en las noches largas. Han tenido que mirar sus propias sombras sin tener que salir a correr. Han tenido que habitar su dolor sin anestesiarlo con la presencia o validación del otro. Han tenido que descubrir que dentro de ellas existe algo que no se acaba, que permanece, que puede sostenerse a sí mismo, incluso cuando todo afuera colapsa. Esa capacidad, esa intimidad que han desarrollado, las hace completamente distintas como compañeras de vida potenciales, y también las hace completamente distintas como grandes buscadoras de amor. Porque alguien que puede estar bien consigo misma no necesita que el otro llene su vacío. Necesita que el otro honre su espacio. No necesita que el otro la entretenga. Necesita que el otro pueda estar presente en el silencio sin que se sienta como amenaza. No necesita que el otro la valide constantemente. Necesita que el otro la vea con honestidad y respeto. Y eso es pedir mucho, no porque sea demasiado, sino porque es pedir gran madurez. Pedir que el otro también haya hecho ese trabajo. Pedir que la relación no sea un refugio del mundo, sino una expansión hacia él. Hay personas que, cuando te conocen y sienten esa calidad tuya, esa profundidad, esa capacidad de estar en el silencio, esa honestidad sin crueldad, se sienten atraídas porque algo en ellas reconoce que estás en un nivel de presencia que pocos han alcanzado. Pero también hay personas a quienes esa misma calidad las asusta, porque estar cerca de alguien así les exige una autenticidad que todavía no están listos para sostener. Y tú lo sientes. Lo sientes cuando alguien se acerca con fascinación, pero con miedo. Lo sientes cuando alguien te quiere en su vida, pero en una versión más pequeña de lo que eres.
Lo sientes cuando hay interés, pero no disposición a la verdadera profundidad, y ya no puedes fingir que no lo sientes. Eso también es distinto. Eso también es parte de amar desde el despertar. Permíteme hablarte ahora de algo que creo que puede traerte mucha paz, algo que las tradiciones espirituales han sostenido de maneras distintas a través del tiempo, pero que en su esencia dice lo mismo. El amor verdadero entre almas despiertas no llega con la urgencia y el caos del amor, basado en la necesidad. Llega con una cualidad diferente, llega con calma, con una sensación de llegada. Más que de conquista, con una facilidad que no es superficialidad, sino coherencia. Con una sensación de que no hay nada que probar, ningún rol que sostener, ninguna versión editada de ti misma que presentar. Llega como un reconocimiento mutuo, como cuando dos personas que han viajado mucho se encuentran. Y no necesitan explicar el viaje porque ambas saben lo que implica haber caminado lejos de casa. Y ese amor no necesita la intensidad. Esa intensidad artificial que a veces se confunde con pasión real, no necesita los altibajos emocionales que mantienen a dos personas atrapadas en un ciclo de distancia y acercamiento. No necesita el drama para sentirse vivo. Puede ser tranquilo y completamente real al mismo tiempo. Puede ser simple en la superficie y absolutamente profundo en la esencia. Puede ser estable sin ser aburrido, honesto sin ser cruel, libre sin indiferencia. Y ese tipo de amor existe para ti. No como una recompensa que tienes que ganarte después de suficiente sufrimiento, sino como la consecuencia natural de lo que has aprendido a vibrar. Pero aquí hay algo que también es verdad, y que quiero decirte con mucho amor, porque creo que lo necesitas escuchar. Ese amor llegará cuando estés completamente dispuesta a recibirlo. Y eso no es una crítica a donde estás ahora, es una invitación real. Revisar algo que a veces las personas despiertas llevan sin darse cuenta, porque a veces debajo del discernimiento legítimo, de la capacidad genuina de percibir las incompatibilidades, debajo de la sabiduría real que has ganado en el proceso, hay también algo que tiene más que ver con el miedo que con la sabiduría. El miedo a ser vista completamente y no ser elegida. El miedo a abrirse de verdad y descubrir que incluso ahí habrá dolor. El miedo a que el amor más verdadero que hayas experimentado todavía pueda terminar. El miedo a lo que significa amar plenamente, sabiendo que nada está garantizado. Ese miedo es humano, comprensible y merece ser honrado con la misma ternura con la que honras cualquier otra parte de tu camino. No te digo esto para que lo arregles ahora mismo. Te lo digo para que lo mires, para que cuando ese miedo aparezca muy hábilmente disfrazado, de discernimiento espiritual, de estándares elevados, de intuición que dice que nadie está listo para ti, puedas distinguir entre lo que viene de tu sabiduría y lo que viene de tu protección. La sabiduría abre cuando es correcto abrirse. La protección cierra siempre por si acaso. Y tú, que has llegado tan lejos en este camino, mereces amar desde la sabiduría, no desde el miedo. Mereces abrir ese corazón tan trabajado, tan expandido siempre, lleno de capacidad, de amor real. Mereces abrirlo hacia alguien que pueda recibirlo y corresponderte desde el mismo lugar. Y eso es posible, eso es real para ti. Hay algo más que quiero explorar contigo porque creo que es una de las experiencias más singulares que las personas despiertas tienen en el amor y que pocas veces se habla de ella con la franqueza que merece. Quiero hablarte de lo que ocurre cuando alguien despierta en pareja. Se encuentra en una relación con alguien que todavía no está en ese proceso y de las preguntas imposibles que genera. Muchas personas en este camino se encuentran en medio de relaciones o matrimonios que comenzaron antes de que el despertar ocurriera. Comenzaron siendo dos personas en una frecuencia similar, en un nivel de conciencia ordinario, con los mismos valores, miedos y patrones sin examinar. Todo era bastante similar al inicio, y la relación funcionaba desde ese lugar compartido. Pero entonces algo ocurrió. Quizás una enfermedad, una pérdida, o una crisis que obligó a mirar hacia adentro. O quizás simplemente el tiempo y el hambre de algo verdadero. Y una de las dos personas comenzó a despertar, a cambiar, a ver con más claridad, a sentir con más profundidad, a cuestionarse cosas que antes nunca cuestionaba. Y la otra persona no lo hizo, se quedó igual que antes. No por falta de amor ni mala voluntad, sino simplemente porque cada alma tiene su propio tiempo y camino.
y el despertar no se puede compartir por contagio ni acelerar por invitación. Y entonces la persona despierta se encuentra en un espacio verdaderamente difícil, porque ama a la persona que tiene al lado. La ama de verdad con la historia que comparten, con lo que construyeron juntos, con lo que esa persona ha significado en su gran vida. Pero al mismo tiempo ya no puede fingir que la conexión es completa. Ya no puede satisfacer esa parte de ella que necesita profundidad y resonancia desde el nivel en el que ahora vive. No hay una respuesta fácil a esa situación. No hay una fórmula espiritual que la resuelva sin dolor. Y cualquier persona que te diga que la hay, no está siendo completamente honesta. Lo que sí puedo decirte es que hay algo que las tradiciones siempre repiten. Lo repiten de maneras distintas, pero se reduce a esto. El amor genuino nunca le pide a nadie que se traicione a sí mismo para preservarlo. El amor genuino encuentra la manera de honrar tanto la conexión como la expansión, de crecer o transformarse, pero nunca de exigir que una de las dos personas deje de ser lo que es para mantener una apariencia de normalidad. Si estás en esa situación, permíteme decirte algo con muchísimo amor sincero. No tienes que tener la respuesta ahora mismo. No tienes que saber hoy cuál es el camino correcto. Lo que sí mereces es no cargar con culpa por haber crecido, no cargar con vergüenza por necesitar algo que tu relación actual no puede darte. No condenarte por estar en un proceso que nadie eligió conscientemente, pero que llegó de todas maneras. Este proceso pide tiempo, honestidad y mucha compasión hacia ti misma y hacia la otra gran persona. Y el universo, en sus formas que a veces no comprendemos hasta después, siempre encuentra la manera de honrar tanto el amor que fue real como el camino que todavía está por recorrerse. Respira profundamente una vez más. Deja que el pecho se expanda. Deja que este espacio sea tan amplio como necesitas que sea. Quiero que llegues a las próximas palabras desde la mayor apertura posible. Hay una comprensión que me parece una de las más potentes. Es muy liberadora para las personas despiertas en relación con el amor. Una comprensión que cuando realmente aterriza, cuando se convierte en algo que se vive desde adentro, cambia fundamentalmente la manera en que se experimenta el amor y la conexión. El amor en su nivel más verdadero no está afuera esperando ser encontrado, ya está dentro de ti. No como una metáfora bonita, no como un consuelo para las noches solitarias, sino como verdad, sino como una realidad energética y experiencial que las personas que han avanzado en el camino del despertar comienzan a reconocer. Cuando la expansión de conciencia alcanza cierto nivel, cuando la conexión con lo que las tradiciones llaman el campo, la fuente, la presencia o la energía universal se profundiza lo suficiente, la persona comienza a percibir que hay un amor dentro de ella que no depende de ninguna persona externa para existir. Un amor que está siempre presente, que es la textura misma de su conciencia, que es la base sobre la que todo descansa. Ese amor no reemplaza el amor humano, no es un sustituto. El amor humano, el contacto, la conexión, la intimidad con otro ser, tiene un valor y una riqueza que es completamente único y que no puede ser sustituido por ninguna práctica espiritual en absoluto. Somos seres de relación, diseñados para amar y para compartir el camino. Necesitamos ser vistos, tocados, conocidos, y eso es sagrado. Pero cuando esa fuente interna de amor comienza a hacerse accesible, cuando ya no estás vacía en el centro esperando que alguien te llene, entonces el amor que buscas afuera puede ser recibido con una libertad que antes no era posible. Puedes amarlo sin necesitar poseerlo. Puedes recibirlo sin necesitar aferrarte. Puedes agradecerlo sin necesitar que sea eterno para que sea real. Y eso es amar desde el despertar en su forma más plena y hermosa. No es amar sin necesitar, es amar desde la completitud. No es amar sin desear, es amar sin que el deseo se convierta en desesperación. No es amar desde la distancia, es amar con toda la presencia del corazón, con toda la calidez del ser humano que eres, con toda la profundidad que has alcanzado, pero sin la urgencia del miedo. Ese es el amor que tú estás cultivando ahora mismo. Aunque todavía no lo hayas encontrado afuera, lo estás construyendo adentro. Y esa construcción interna hará posible que cuando llegue la persona correcta, la que vibra desde ese mismo nivel de conciencia, puedas recibirla con el corazón abierto. Hay algo que quiero que consideres. Considera la posibilidad de que todo lo que has vivido en el amor hasta ahora,
cada relación, encuentro, decepción, cada pérdida, te haya estado preparando. Cada momento de confusión y cada gracia, todo eso fue exactamente lo que tenía que ser para traerte aquí. No como resignación, no como la filosofía de que todo pasa por una razón, para no sentir el dolor, sino como una mirada honesta a tu historia y el reconocimiento de que cada experiencia te entregó algo que quizás no pediste ni elegiste, pero que formó parte fundamental de tu proceso evolutivo, de llegar a ser la persona que eres el día de hoy. La persona que no sabía poner límites aprendió a través del dolor de no tenerlos. La persona que daba todo sin recibir aprendió el valor de su propia energía. La persona que amó a alguien que no podía amarla de vuelta aprendió la diferencia entre el amor que entrega y el amor que intercambia. La persona que se quedó demasiado tiempo en lugares que no la honraban aprendió a reconocer su propio valor antes de que el mundo se lo confirmara. Nada fue en vano. Nada fue un error en el sentido de que algo debería haber ocurrido de manera diferente para que el camino fuera correcto. El camino es exactamente el que caminaste y te trajo exactamente aquí. Y en este punto de tu historia, mientras escuchas estas palabras, hay una apertura disponible para ti que quizás no lo estaba antes. La apertura de recibir el amor que corresponde a quien realmente eres y no al personaje que fingías. No a la versión de ti que se adaptó para ser amada, sino a ti en toda tu profundidad, en toda tu sensibilidad, en todo tu camino recorrido, en toda la luz que has aprendido a sostener. Eso eres tú y eso merece ser amado por alguien que pueda verlo completamente. Si estas palabras resonaron en tu corazón, si encontraste en ellas algo que reconociste como tuyo, quiero que te quedes cerca de esta comunidad, porque te entendemos y acompañamos. Cuéntanos en los comentarios qué señal estás reconociendo en tu vida amorosa ahora mismo. Porque cada vez que uno nombra lo que siente, hace más fácil el camino de otro. Esta comunidad existe exactamente para eso, para que ninguno tenga que caminar solo en la comprensión de lo que vive. Tu comentario importa, tu experiencia importa y quizás tus palabras sean exactamente lo que otra persona necesitaba leer hoy. Ahora, déjame decirte algo final. Quiero que lleves esto contigo más allá de este momento y de esta pantalla. Algo que espero regrese a ti cuando vuelva la duda, el cansancio o la pregunta de si el amor que buscas es posible para ti. La capacidad de amar que has desarrollado, esa capacidad que incluye profundidad, honestidad, presencia, discernimiento y la voluntad de no conformarte con menos de lo que es verdadero. Esa capacidad no es un obstáculo para el amor real. Es la forma más alta de él. No estás rota por no poder enamorarte como antes. Estás entera de una manera en que antes no lo estabas. No estás sola porque no hayas encontrado a la persona correcta. Estás en el proceso de convertirte en la persona que puede recibirla cuando llegue. No estás atrapada en un nivel de exigencia que nadie puede cumplir. Estás habitando una frecuencia de amor que existe y que llama hacia sí a su correspondencia. El amor que mereces no está perdido, está exactamente donde tiene que estar, esperando el momento en que tu corazón y el suyo reconozcan que ambos llegaron al mismo lugar por caminos distintos, pero hacia el mismo horizonte. Y cuando ese momento llegue, ya sea pronto o en el tiempo que el alma necesite, lo reconocerás. No porque alguien te lo explique, sino porque dentro de ti, en ese lugar que ya conoces, sentirás la paz de la verdadera unión. Ese lugar donde vive la certeza que no necesita ninguna prueba. Sentirás que ya estabas lista para esto mucho antes de que llegara. Eso eres, eso siempre fuiste, y ahora que lo recuerdas, ya nada puede hacerte olvidar.